Acá hay una pregunta formulada en forma simpática de parte de Verbena Córdula, de Bahía, Brasil. Saludos. Que hace un comentario sobre este programa y luego dice: me gustaría saber si también podemos calificar al Estado soviético, por ejemplo, como un Estado policial. En caso positivo, ¿hay alguna diferencia entre el Estado policial socialista y el capitalista? Qué pregunta, digamos, complicada. Pero la inquietud de Verbena fue ampliamente discutida en su época. Y luego fue retomada por varios historiadores muy serios, y bueno, se los voy a resumir ahora. La Unión Soviética era un Estado, era una dictadura, y había adquirido características totalitarias. Entonces se planteó el problema en la época, en la década del 30, si la Unión Soviética no era un Estado fascista como el de Hitler. Y Trotsky respondió en forma muy interesante, en particular por la riqueza del método. Él dijo: sí, hay elementos similares entre el hitlerismo y el stalinismo. Hay elementos similares en el carácter del Estado. Hay elementos similares, pero hay una diferencia fundamental. Uno está basado en la expropiación de los capitalistas y el otro es la forma más reaccionaria de la dictadura capitalista. De ahí que previera que Hitler iba a atacar a la Unión Soviética y que la Unión Soviética estaba en peligro, su existencia, como consecuencia del hitlerismo. Esto es muy interesante por algo que yo creo que aludí en una pregunta en otro momento, que es lo siguiente. En materia represiva, países como China, Venezuela, Nicaragua y Cuba son, digamos, mucho más profundos, si se puede llamar así, que un Estado capitalista normal. Por ejemplo, rige la pena de muerte. En China rige la pena de muerte. Y en Cuba rige la pena de muerte. En Estados Unidos, parcialmente en algunos estados, todavía rige la pena de muerte. Pero en una importante cantidad de estados no. Y en cierto modo Estados Unidos, dentro de la esfera de los países capitalistas, es relativamente una excepción. En general se ha abolido la pena de muerte. La aplicación del Código Penal a la actividad política es mucho más intensa en los países que mencioné que en los países capitalistas. Ahora, la base social, históricamente hablando, de estos países es diferente a la base social capitalista. Naturalmente que me refiero al pasado, porque en el presente China es una potencia capitalista, en un sentido más complejo que no voy a desarrollar ahora, pero podemos desarrollarlo cuando alguien tenga su inquietud, lo es Cuba. Entonces, esto nos ilumina sobre la complejidad en la caracterización de los estados. No es suficiente solo considerar su base social, aunque es la fundamental, sino también su superestructura política. Porque en definitiva, la expresión acá de Verbena es un Estado policial socialista. Bueno, un Estado policial socialista no puede haber, ¿no es cierto? Porque esos países no son socialistas. Además, porque el socialismo significa el comienzo de la destrucción del propio Estado. Pero ella debe querer referirse a socialista, entre comillas, como se llamaban los países en su momento. Son estados contrarrevolucionarios, eran estados contrarrevolucionarios, y sin embargo, de una base anticapitalista. Es una transición histórica muy peculiar, donde una revolución conquista el poder, la clase obrera, entra en una fase de aislamiento, de degeneración, una capa de la burocracia
monopoliza el poder y luego en defensa de ese poder asume condiciones dictatoriales sin todavía quebrar la base histórica creada por la revolución. Ahí hay una transición. Lo digo esto para quienes estudian este tipo de problemas, que no hay un sí y un no. El proceso histórico concreto, el proceso concreto de la realidad, es un proceso transicional, donde están presentes las fases previas de un desarrollo y las fases posteriores, en un todo único. Y entonces hay que analizarlo de esa manera. Me interesaba esta pregunta para zanjar definitivamente la cuestión de que nosotros no encubrimos ninguna clase de represión, por más que el Estado diga que es socialista y en realidad es una burocracia. Por eso, en la oportunidad de las manifestaciones recientes en Cuba, nosotros organizamos una manifestación a la Embajada de Cuba en Buenos Aires para reclamar el derecho de los manifestantes a manifestar su oposición al ajuste económico que hay en Cuba y nuestra oposición a la represión de esas movilizaciones.